en estos versículos sobre la enseñanza que el Señor nos da de ser ejemplos, ser buenos ejemplos con las virtudes que Él nos ha dado. Todos tenemos virtudes, todos tenemos habilidades, cualidades, talentos, todos. El Señor ha puesto algunos en nuestras vidas cuando le recibimos, algunos otros ya los traíamos cuando nacimos, ¿verdad? Y los fuimos descubriendo. Éramos buenos para algunas cosas, pero Dios quiere que usemos eso que Él nos ha dado todavía para cosas mejores que las que nosotros hemos imaginado. Es que para iniciar, quiero invitarles para que leamos todos juntos este pasaje de Filipenses 2, del 19 al 24. Va a aparecer en la pantalla, va a aparecer ahí para los hermanos que están conectados también, para que lo podamos leer todos juntos. Es la versión Reina Valera. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que sea Él quien nos hable. Aquí estamos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús queremos rogarte que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra con el propósito de aplicarla a nuestra vida. Descubre, Señor, de nosotros tu voluntad. Ayúdanos a esforzarnos día a día por ser el ejemplo que tú quieres de nosotros. En Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Hermanos, podemos entender que Dios muestra a través de este pasaje de la Escritura al apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo es un ejemplo excelente de virtud. Podemos ver que él es, como lo dice William Hendrickson en su comentario, él es un gozoso siervo de Jesucristo. Él es un preso optimista, él es humilde portador de la cruz, él es un administrador solícito. ¿Sí? Porque aún en la cárcel en Roma, él cuida de manera magistral el terreno espiritual que Dios le había confiado. Y lo hace de manera que no tenemos más remedio que maravillarnos de cómo él, a pesar de estar en prisión, él sigue enviando cartas, él sigue predicando, él sigue animando, él sigue haciendo la obra del ministerio. Ni siquiera los soldados romanos pudieron impedir que él siguiera predicando de Cristo, ni la cárcel, ni ningún impedimento, pues. Mientras él vivió, él compartió, él cumplió con ese buen testimonio, con ese buen ejemplo que Dios le mandó que fuese. Y en esta porción de la Biblia, ahí en Filipenses 2, podemos ver cómo él dice, bueno, yo necesito estar de buen ánimo, por eso les voy a mandar a Timoteo. Ustedes saben que él es de buen ánimo, y esta palabra buen ánimo se repite varias veces, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para mantener el buen ánimo? ¿Qué hacemos cuando sabemos que va a ser un día difícil, un día pesado, ya sea por las hormonas o ya sea por las personas, ¿verdad? Por lo que sea. ¿Qué hacemos cuando sabemos que va a ser un día pesado, difícil? Bueno, Pablo sabía que él estaba en la cárcel y sabía que no podía permitir que el desánimo lo consumiera. Pablo no hizo, ¿verdad?, una alberca de lágrimas. No se bañó en las lágrimas ahí, ¿verdad? Llore y llore y quejándose y lamentándose. No, Filipenses se llama la carta del gozo, aunque él estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos para mantener el gozo? Para no caer en desánimo. Si no estamos haciendo algo intencionalmente, podemos revisar y podemos proponernos decir, bueno, necesito hacer algo.
en estos días o en este tiempo. Necesito hacer algo, ¿verdad? Porque cuando pasa esto, entonces me desanimo. Necesito hacer esto porque cuando no salen las cosas como quiero, me desanimo o caigo en depresión. Entonces necesitamos hacer algo. El apóstol Pablo escribía cartas, las mandaba, ¿verdad? Se animaba con las personas que estaban ahí. Usaba lo que Dios le había dado para animarse, recibía la correspondencia y se animaba también. Entonces, él usaba lo que Dios le había dado para no estar triste, para poder pues mantener un buen ánimo. Seguramente, si ya hubiera estado compuesto el himno, ¿cómo podré estar triste? Seguramente Pablo lo hubiera cantado ahí en la prisión. Porque él, ¿verdad?, mantenía ese buen ánimo. Y bueno, los filipenses, una iglesia ahí en Filipo, estaban ansiosos también por saber del apóstol Pablo. Y en esa correspondencia ellos se animaban. Todo esto nos hace entender, hermanos, que el ánimo nos ayuda a tener un buen ejemplo, a ser de buen ejemplo. Y en este pasaje de Filipenses 2, del 19 al 24, podemos encontrar algunas enseñanzas que nos van a ayudar, quieren ayudarnos para hacer ese buen ejemplo que Dios quiere que seamos. Vamos a leer todos juntos la primera enseñanza. Va a aparecer aquí en pantalla. La leemos todos juntos. Dice así: para ser un buen ejemplo necesitamos demostrar buen ánimo siempre. Siempre. A lo mejor aquí podemos demostrar buen ánimo, ¿verdad? Vernos unos a otros nos anima, cantarle al Señor nos anima, ¿verdad? Agradecerle, leer su palabra, escucharla, nos anima. Pero ¿y saliendo? 50 pasos, cuando damos 50 pasos o 5 kilómetros después, ¿seguimos con el mismo ánimo o ya nos desanimamos? Ya se nos olvidó. Miren, el buen ánimo es el resorte que te levanta por las mañanas. El buen ánimo es el gozo que te empuja a saludar y ser cortés con todo el mundo. Apatía. El buen ánimo ha dejado noqueadas tus ganas de mostrarte como persona perversa. Así que no tratemos de revivir lo que el buen ánimo del Señor Jesús ha destruido. No tratemos de recoger lo que el buen ánimo del Señor ha dejado atrás. Porque muchas veces eso hacemos y por eso no podemos tener un buen ánimo siempre. No podemos ser un buen ejemplo siempre porque a veces nos gana otras cosas. Si queremos ser un buen ejemplo, necesitamos el gozo del Señor. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es el ánimo que necesitamos para no pensar, pues no, ya, no hay arreglo. Pues ya, ni modo. Sino seguir avanzando hacia la meta. Sigamos esforzándonos hasta la meta que el Señor nos está poniendo. El buen ánimo nos libera de las cadenas del pesimismo, de la mala cara, de la apatía. Y tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo dominando todo nuestro ser para que el buen ánimo no termine con nosotros, para que no nos deje derrotados el pesimismo más bien, y el buen ánimo pueda ayudarnos a levantarnos. Quiero compartir lo que dice Filipenses 2, 19 al 20. Es otra versión, es la versión Palabra de Dios para Todos. Va a aparecer también en la pantalla por si lo quiere leer conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Miren, aquí Pablo está, digamos, de una buena manera, presumiendo las virtudes de Timoteo. Él está hablando bien de Timoteo y está diciéndoles, ¿verdad? O sea, él está aquí conmigo y él tiene buen ánimo y me contagia y quiere ir con ustedes también para contarles las buenas noticias de lo que Dios está haciendo.
Y la realidad es que siempre hay que esforzarse por ser un buen ejemplo, un buen hermano, una buena hermana, un buen padre, una buena madre, un buen hijo o hija, un buen estudiante, trabajador, jefe, ciudadano. Hay que esforzarse porque el mal ejemplo siempre se pega más fácil. La mala conducta trae más pegamento muchas veces que la buena, sobre todo si no hemos dejado que Cristo nos limpie el pegamento de la mala conducta, hablando en sentido figurado. Cuando queremos poner un tapiz en alguna pared, primero tenemos que remover el anterior y tallarle con una espátula y quitar bien todo lo que está ahí, porque si no, eso no va a quedar parejito y no va a pegar. De la misma manera, muchas veces la palabra de Dios no se pega en nuestra mente, no se pega en nuestro corazón por la maldad que no hemos permitido que Cristo nos limpie, por la suciedad que no hemos confesado delante del Señor. Por eso no se pega la palabra, por eso no se pega la enseñanza de la Biblia, porque traemos ahí pues una mezcla, ¿verdad? Una mezcla, hagan de cuenta que usted mezcló para el desayuno leche con jugo de uva y Coca-Cola. Y todavía le pone una paleta de nuez así adentro. Pues no, ¿verdad? No se ve apetecible y ni saludable. Pero a veces así está nuestro corazón, todo batido, porque no permitimos a través del arrepentimiento que el Señor vaya limpiando, vaya desinfectando todo eso. Y por eso la palabra de Dios no se queda, no se pega en nosotros. Pero hay que esforzarse por hacer lo bueno. Por eso en este pasaje Dios nos enseña que el buen ejemplo de Timoteo pesaba mucho, a tal grado que el apóstol Pablo no se cansa de hablar bien de él. Y claro que para el que no está comprometido con ser un buen ejemplo, pues, ¿qué creen que va a sentir? Celos, envidia, burla, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nuestro papá o nuestra mamá habla bien de nuestros otros hermanos? ¿Nos sentimos contentos por nuestro papá y nuestra mamá y por los demás, por los hermanos? ¿O sentimos celos? ¿O nos hierve la sangre? Y, es que yo también te ayudo, es que yo también. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Aquí Pablo está hablando bien de Timoteo. Pero, ¿qué sucede cuando otras personas hablan bien? No de nosotros, sino de otros más, otros hermanos. Fíjate que el hermano fulano, mira, qué bien. Fíjate que la hermana fulana, qué bien. ¿Cuál es nuestra actitud? Al rato se le pasa. Pero no has visto. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O realmente nos gozamos? ¿O realmente nos animamos para decir, sí, vamos adelante? Porque eso es lo que el Señor quiere. Para eso es el buen ejemplo, no para tirarlo a pedradas. Por ahí hay una ilustración, ¿verdad? Que dice que si estás dando fruto, prepárate para las pedradas. ¿Qué hace un árbol? Pues un árbol cuando se le abona y da su fruto, ¿cómo se bajan a veces las frutas? Pues a palazos o a sacudidazos, ¿verdad? O a pedradas. Así también así sucede en la vida espiritual, en la vida de la iglesia. A veces cuando vemos que otra persona está dando fruto, vamos a darle una calentadita, una sacudidita, unas cuantas pedradas para que se aliviane. ¿Por qué? Porque a lo mejor su buen ejemplo nos amenaza. A lo mejor su buen ejemplo nos está amenazando y nos está diciendo, caray, pues como que yo ya no me estoy viendo tan bien. Pero eso son celos, envidias y otras cosas más que nos hacen ver cómo estamos por dentro. Por eso necesitamos tener buen ánimo para hacer el bien. Y primero que nada, que Cristo transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar.
Y para ser un buen ejemplo de virtud necesitamos desarrollarlo. Las virtudes muchas veces, la mayoría de las veces, se desarrollan. Necesitamos tiempo de disciplina, tiempo de obediencia, tiempo de practicar lo correcto, tiempo de desechar lo que no nos ayuda, tiempo para enfocarse en la voluntad de Dios. En Eclesiastés también hay un pasaje, ¿verdad?, que nos habla que hay tiempo para todo. Y precisamente ahí Salomón quiere hacernos entender, bueno, Dios a través del escritor Salomón quiere hacernos entender que necesitamos desarrollar las virtudes que el Señor nos ha dado. Y ese buen ejemplo, la buena ejecución de nuestra vida cristiana, pues necesitamos dedicarle el tiempo necesario para cobrar ánimo y poder seguir adelante. Porque ¿cómo somos las personas? ¿Somos peritas en dulce? ¿Duraznos en almíbar? ¿No? ¿Postrecitos de limón con galleta María? Somos difíciles, pero necesitamos del buen ánimo para seguir adelante y ponernos el yelmo de la salvación para que las pedradas, ¿verdad?, no descalabren. O bueno, usar lo que Dios nos da en ese sentido, vaya. Tener buen ánimo porque la vida es así, llena de pruebas, de obstáculos, dificultades, enfermedades y cosas difíciles que hay que enfrentar. Y que el apóstol Pablo, estando en la prisión, nos da ese ejemplo, ¿verdad? De él quiere tener buen ánimo. Y por eso escribe también esta carta de los filipenses. Número 2, les invito para que leamos la segunda enseñanza. Dice así: para ser un buen ejemplo, busquemos servir siempre como Cristo. ¿Cómo sirvió Cristo? Pues entregando hasta su vida, dándose a sí mismo. Si queremos encontrar el mejor ejemplo de servicio, vayamos a Cristo, ¿verdad? Veamos su ejemplo. Él no se aferró a ser como Dios, pensó más en ti y en mí que en Él mismo. Si quieres servir como Jesús, necesitamos pensar menos en nosotros y más en los demás. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo en casa, en el trabajo, en nuestra comunidad, en la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Pensamos más en lo que a mí me gusta o pensamos más en que otros avancen? Por eso necesitamos meditar en cómo estamos sirviendo y no engañarnos pensando que podemos pretender servir pensando más en nosotros, porque eso no es servicio. Esa es una actitud pues egoísta de querer sacar ventaja. Pero el servicio que Dios quiere de nosotros busca quitar los obstáculos para que otros crezcan, para que otros avancen. Eso es servir. Servir es quitar los obstáculos para que otros crezcan y avancen. Dice la palabra del Señor que en los evangelios, por ejemplo, podemos ver cómo Cristo preparó a sus discípulos para que crecieran, para que avanzaran. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles también, ¿verdad? Quitaron los obstáculos para que la iglesia creciera. Y la misma Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que capacitar a los santos, o sea, a toda la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y todos en la iglesia tenemos un ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, es decir, una función, una habilidad, una virtud que el Señor nos ha dado y que debemos practicar y desarrollar. Les invito a leer lo que dice Filipenses 2, del 21 al 22. También es otra versión, va a aparecer en la pantalla. Si usted quiere seguirme, puede leerla conmigo. Dice así: todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya saben cómo es Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar las buenas noticias como hijo que sirve a su padre. Y a esto nos ha llamado Dios,
a servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Por eso es importante, si queremos ser un buen ejemplo, necesitamos servir como Cristo, servir siempre como Cristo. En medio de un mundo que vivimos, donde cada día hay más personas que buscan lo suyo, debemos ser ejemplo de servir como Cristo, sirviendo fuera del círculo del egoísmo, ayudando a otros, no por interés, sino por amor a Cristo. Debemos preguntarnos de vez en diario, quizá, ¿cuáles son los motivos por los cuales sirvo? ¿Me gusta que me halaguen? ¿Siento la necesidad de estar hablando bien de mí? ¿De lo que quiero hacer por amor a Cristo? ¿O será que lo que hago lo hago por amor a mí mismo? Si servimos, hermanos, no lo hagamos por ningún tipo de reconocimiento, ni por sentirnos bien con nosotros mismos. Este es también un error que muy seguido se comete, muy común. O sea, quiero servir para bajarle a mi cargo de conciencia. Voy a hacer esto porque, híjole, me porté mal otra vez y entonces, pues no creemos que las obras salvan. Más bien es el arrepentimiento. Entonces, no servimos o no sirvamos por sentirnos bien con nosotros mismos. Sirvamos por amor a Cristo, por amor a nuestro prójimo. Sirvamos por obediencia a Dios, no para que yo me sienta bien. No, si yo sirvo por amor a Cristo, claro que me voy a sentir bien y los demás también. Pero nuestro propósito principal es Cristo, es Dios, agradarlo a Él, glorificarlo a Él. Y no solamente el yo sentirme bien con mi corazoncito, sino realmente adorar a Dios. Max Lucado escribe en uno de sus libros lo siguiente: el mundo necesita servidores. Gente como Jesús, que vino no a ser servido, sino a servir. Él escogió el remoto Nazaret en vez de la céntrica Jerusalén. Él escogió el taller de carpintería de José en vez de un palacio de mármol. Escogió 3 décadas de anonimato a una vida de ser el Señor popularidad. Prefirió la oración al sueño, apóstoles imperfectos a ángeles obedientes. A lo mejor algunos hubiéramos preferido ángeles, ¿verdad? Pero no, Él escogió apóstoles imperfectos. Él eligió personas. Y cuando temieron por la tormenta, Jesús la calmó. Cuando no tenían dinero para pagar los impuestos, Jesús proveyó. Él permitió que una mujer sorprendida en adulterio interrumpiera su sermón. Permitió que una mujer enferma interrumpiera su itinerario. Otra mujer con remordimientos de conciencia interrumpiera su comida porque le estaba lavando los pies con su cabello. Aunque ninguno de los apóstoles lavó sus pies, Él se los lavó a todos. Aunque ninguno de los soldados alrededor de la cruz le pidió perdón, Jesús les perdonó. Y aunque el día que prendieron a Jesús, sus apóstoles salieron corriendo como conejos asustados, Él vino a buscarles el domingo de Pascua. Jesucristo, quien resucitó del cielo quien resucitó de la muerte, ¿verdad? Y descendió primeramente del cielo para vivir entre nosotros, dio su vida en la cruz, ¿verdad? Y resucitó al tercer día, pasando después 40 días con sus amigos, animándoles, enseñándoles, sirviéndolos. Nos ha puesto el ejemplo de servicio. ¿Cómo servimos? Sería bueno preguntarnos, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Y a quién? ¿A quién servimos? ¿A nuestro corazoncito o al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos con la tercera enseñanza. Les invito para poder leerlos todos juntos. Dice así: para ser un buen ejemplo, cumplamos siempre la misión que Cristo nos manda. La misión que Cristo nos ha dado está muy clara en Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? ¿Se lo saben? Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, eso lo conocemos como la Gran Comisión. Es la misión que Dios nos ha dado a todos, ir y hacer discípulos. Entonces, para poder ir y hacer discípulos, para tener a un Timoteo o a una Timotea, ¿verdad? Necesitamos aprender a tener buen ánimo, necesitamos aprender a servir, necesitamos entender la misión que Cristo nos está dando. Porque como les decía hace un rato, las personas somos difíciles. Si no tenemos un buen ánimo, si no tenemos el deseo de servir como Cristo, a la primera nos vamos a desanimar. Ay, no, Señor, mira, esta persona, ¿verdad? No, ahí está, no, ya no quiero nada, ¿verdad? Que la aguanten en su casa. Y así no vamos a querer. ¿Por qué? Porque a la primera nos decepcionamos. Pero necesitamos buen ánimo para seguir enseñando, para seguir haciendo discípulos, para seguir sirviendo, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pase. Vamos a leer Filipenses 2, 23 y 24. Va a aparecer en su pantalla, también es la versión Palabra de Dios para Todos. Si me quiere acompañar, podemos leerlo juntos. Dice así: así que espero poder enviárselo tan pronto sepa lo que va a pasar conmigo, y hasta creo en el Señor que yo mismo podré ir a visitarles. Amén. El apóstol Pablo está declarando, está mostrando, ¿verdad?, que tiene esperanza de ser libre y que pueda continuar con ese ánimo. La Biblia no dice, bueno, si me sueltan, tendré buen ánimo. No, o sea, el buen ánimo ya está ahí. Ya es un ingrediente del carácter, del temperamento del apóstol Pablo. No dice, bueno, si me sueltan y me ponen un barco, ¿verdad? Y me escoltan, entonces tendré buen ánimo. Si me dan de comer, entonces tendré buen ánimo. No, el buen ánimo ya es parte de su carácter y temperamento del apóstol Pablo, porque se está dejando controlar por el Espíritu Santo, porque está permitiendo que el Señor trabaje en él, y por eso expresa, ¿verdad?, que, bueno, pronto Timoteo va a ir a visitarles para animarles, pero él también quiere ir. Y estas palabras, hermanos, expresan que el apóstol Pablo tenía bien clara su misión. Tenía bien presente cuál era su misión. Transmitir a Cristo, compartir de él, ¿verdad? Animar, o sea, ocuparse del terreno espiritual que Dios le había dado. ¿Dónde empieza nuestro terreno espiritual? ¿En dónde empieza? En casa, en la casa. Ahí empieza el terreno espiritual que Dios nos ha dado. Y Él va a pedirnos cuenta de qué estamos haciendo, ¿verdad? Por eso necesitamos empezar a ocuparnos de este terreno espiritual, a ser un buen ejemplo en nuestra casa para seguir con nuestros vecinos y más, para que puedan ver en nosotros un reflejo de Cristo, para que puedan ver cómo el Señor sigue transformando nuestra forma de pensar y de hablar. El apóstol Pablo se dejó transformar por Cristo. Dejó que sus pecados fueran clavados en la cruz. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ciertamente Él llevó todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades fueron clavadas en la cruz con Cristo. Amén. Entonces, necesitamos clavar ahí en la cruz con Cristo esos pecados que no nos dejan avanzar, no nos dejan tener un buen ánimo, no nos dejan servir, no nos dejan enfocarnos en la misión que Dios quiere que tengamos. Porque la misión que Dios nos ha dado empieza con nuestro buen ejemplo. Así que mostremos determinación, porque muchas veces oramos y decimos, Señor, úsame, quiero que tú me uses para alcanzar a tal persona o para hablarle a tal persona o para que, no sé, orar, interceder. Y Dios dice, ok. Y Él nos responde,
pues esfuérzate por tu ejemplo. Esfuérzate por ser mejor ejemplo. Esfuérzate porque no haya nada de que tengas de qué avergonzarte, que uses bien la palabra de verdad. O sea, Él nos contesta a través de su palabra esas peticiones que le hacemos cuando queremos ser un buen ejemplo y nos muestra, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo 4:12. Va a aparecer aquí enfrente, lo leemos todos. Dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser buen ejemplo en nuestro hablar? Bueno, si Cristo ya clavó nuestros pecados en la cruz, entonces tengo que ir con Él en oración y decirle, Señor, esta lengua mía, aquí están mis palabrotas, clávala, Señor, en la cruz. Porque el Señor, la Biblia dice, Él clavó nuestros pecados en la cruz y nuestras palabrotas no son pecado. Entonces tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi lengua, ahí, clávala en la cruz. ¿En qué más tenemos que ser ejemplo? En conducta, igual. Señor, aquí está mi conducta mala, mira, clávala en la cruz contigo, porque solamente así puedo cambiar. A eso se refiere, hermanos, a eso se refiere Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Sí, entonces de eso se trata. O sea, de dimensionar lo que la palabra de Dios nos está diciendo y aplicarlo. De decir, Señor, aquí está mi conducta perversa, ten el martillo, sé que me va a doler, pero me vas a cambiar y es lo que necesito. ¿Qué más? En amor, ejemplo, buen ejemplo en amor. Señor, aquí está mi falta de perdón, mi amargura, mis rencores. Dale 2, 3 martillazos, por favor, Señor, porque ya no puedo. En fe, Señor, me estoy desanimando a la primer tempestad. Reniego en pureza. Señor, mira mi cabeza, es un cochinero, ayúdame, límpiame. Necesitamos decirle al Señor, ten, o sea, aquí estoy, o sea, yo quiero estar juntamente contigo, sometiendo mi carne, sometiendo todo mi ser. Y solamente así seremos ejemplos, buenos ejemplos para los demás. Cuando sometemos nuestra boca, nuestro pensar, nuestra conducta, nuestros rencores, nuestra impureza, cuando la sometemos a Cristo, Él hace la diferencia. No hay otra forma. No hay otra forma. Si queremos ser ese buen ejemplo que Dios nos está pidiendo, necesitamos servirle, animarnos, enfocarnos en la misión que Él nos ha dado. Pero sobre todo, caminar con Él. Sobre todo, hacer su voluntad. Pedirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Sé que he caminado en mi voluntad, pero ya no quiero más. Quiero hacer tu voluntad. Así como Jesús decía, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. En mi vida, en todo lo que soy, Señor, hágase tu voluntad. Y es que Dios nos está desafiando para que nos esforcemos en ser de buen ejemplo, para que otras personas vean que Cristo puede cambiar también sus vidas. Si Cristo me cambia a mí, puede cambiar también a otros. Y las personas van a ver eso. Los cambios en mí acercan a otros a que también quieran dejarse moldear por Cristo. Si doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios
por otras personas, también acordémonos de nosotros. Si intercedemos porque otras personas conozcan a Cristo, también acordémonos de nosotros, de pedirle al Señor que también nos cambie y que nos use como ejemplo. A veces decimos, mira, necesitas cambiar como el apóstol Pablo cambió. Sí, podemos usarlo y es válido, pero también necesitamos decir, necesitas cambiar así como Cristo me ha cambiado y me sigue cambiando y estoy luchando con muchas cosas, pero me estoy esforzando por hacer su voluntad. Presentarnos tal cual somos, ese es el buen ejemplo. No creernos que andamos flotando en santidad. No, ese no es un buen ejemplo. El buen ejemplo es decir, a lo mejor a un hermano o hermana de confianza, ora por mí porque estoy luchando con esto. Eso es un buen ejemplo. Intercede por mí, hermano, porque quiero hacer esto o aquello. Eso es un buen ejemplo. No el pretender que no es que yo nunca fallo, yo nunca peco, yo siempre bien. No, eso no es un buen ejemplo. Necesitamos entender que el Señor quiere usarnos. Y entre más humildes y sinceros seamos, Él seguirá haciendo su voluntad en nuestra vida. Les invito para orar. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el ejemplo que tú quieres de nosotros. Que no nos conformemos con menos, sino esforzarnos hasta llegar a la meta de lo que tú nos estás pidiendo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás trabajando en nuestra vida. Síguelo haciendo, Señor. Ten paciencia con todos nosotros. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a reconocer lo que somos, lo que no somos. Purifica nuestra vida, purifica nuestra mente. En Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Que Dios les bendiga.